Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a iniciar la tercera sesión de ginecología y vamos a ver primero el capítulo de anticoncepción, ¿no? Cuando hablamos de anticoncepción, necesariamente hablamos de demografía, que es decir, cómo va creciendo la población. Miren, el último censo establecido que tuvimos fue el del 2006, que nos arrojaban 28 millones de habitantes. En la actualidad, la proyección estamos sobre los 33 millones de habitantes. Pero de eso, lo que nos interesa básicamente es este grupo que es el MEF, Mujeres en Edad Fértil, que a la fecha estamos sobre los 8 millones de mujeres en edad fértil. ¿Qué hemos visto en la población peruana? Dos cosas importantes. Miren, la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo, igual que la tasa de natalidad, ¿no? Y ha aumentado la esperanza de vida a nacer en el caso de la población hasta los 70 años. Ahora, de lo que nos interesa para anticoncepción. Mujeres unidas que tienen pareja, 56%. Mujeres que han estado alguna vez unidas, o sea, tuvieron pareja y se separaron, 64%. O sea, más de la mitad de las mujeres en edad fértil están unidas. Y entre mujeres de 25 a 49 años, completamente ya maduras, socialmente desarrolladas, edad mediana de la primera unión 21.4 años y edad mediana del primer nacimiento 21.9 años. Es decir, 5 meses después de la unión se produjo el nacimiento. Dos posibilidades. O tenemos la tasa más alta de prematuridad del mundo o fueron uniones forzadas. Tuvieron que unirse. Y este problema, que es eminentemente biológico, trae problemas de índole social, ¿no? Porque al juntarse una pareja por obligación, sencillamente, fácilmente puede desligarse, o pueden abandonar a los niños o abandonar a la madre, lo que trae una serie de problemas de índole social y económico. En la actualidad, la tasa de fecundidad en el Perú es 2.6. ¿Qué significa esto? Que en promedio todas las mujeres en edad fértil en el Perú tienen 2.6 hijos. Esta tasa de fecundidad es la que representa el crecimiento poblacional. A mayor tasa de fecundidad, mayor crecimiento poblacional. Miren ustedes, para el año de 1986, la tasa global de fecundidad era 4.3 hijos por mujer. Con esa tasa de fecundidad, en este momento estaríamos sobre los 45 millones de habitantes. Ya imagínense ustedes el tremendo problema que tendríamos ahora si con 33 estamos con tanta situación problemática, con 45 cómo sería la situación. Por eso que por esfuerzos del gobierno y de la política del Ministerio de Salud y de Población, poco a poco se logró disminuir la tasa de natalidad a la que en este momento tenemos 2.6. Con esta tasa de fecundidad, la población en el Perú duplica cada 50 años. Es decir, si ahorita somos 33 millones, en 50 años vamos a ser 66 millones si mantenemos esta tasa de fecundidad. Si la disminuimos, entonces será mucho mejor. El problema es que la tasa de fecundidad en ambientes rurales es mayor que en ambientes urbanos. Como ven ustedes aquí, en ambiente rural la tasa de fecundidad está sobre 3.5, mientras que en el ambiente urbano sobre 2.3. Lo que considera entonces en promedio el 2.6. Siempre hay más hijos en zonas rurales, sea sierra o selva, comparativamente con la costa y las ciudades. Ahora, de estas mujeres que están con pareja, no quieren tener hijos, ¿no? O ya se han esterilizado, 67% de mujeres. Y que quieren postergar el nacimiento, 19.4%. Es decir, entre las dos tenemos más del 80% de mujeres que no desean tener hijos.
Y en segundo lugar, el número ideal de hijos en la mujer peruana es 2.4. Sin embargo, la tasa de fecundidad está en 2.6, lo que quiere decir que la mujer peruana tiene más hijos de los que realmente desea tener. Ahora, otro problema que tenemos que ver es la cuestión de adolescentes, porque la adolescente es una mujer que es dependiente de, y ahora va a ser madre y esto genera mayores problemas porque vamos a tener un niño que es dependiente de otra dependiente, ¿no? Y entonces viene nuestro gran problema. Fíjense ustedes que nosotros tenemos una tasa de gestación de 13.7, o sea, 13% de gestantes son niñas, perdón, son adolescentes o ya han sido madres, lo que nos trae un tremendo problema y si lo comparamos con los ambientes rurales donde es mucho mayor. Es decir, la tasa de fecundidad es mucho mayor en ambientes rurales y mucho más en adolescentes, que es lo que ocurre en los ambientes urbanos. Ahora, de ese más de 80% de mujeres que no quieren tener hijos, en nuestro país, vean ustedes, solo el 75% de mujeres no usan un método anticonceptivo. O sea, hay un porcentaje de mujeres que pese a que no quiere tener hijos, tampoco usan ningún método anticonceptivo. Y de los métodos anticonceptivos que se usan en el Perú, el que más se usa a la cabeza está en este momento los inyectables, especialmente el inyectable de 3 meses, es el que primero, el que más se utiliza. Luego viene, ¿no?, el condón masculino y finalmente la píldora anticonceptiva. Estos son los 3 métodos que más se utilizan en nuestro medio. Ahora, la otra importancia de anticoncepción es que si una mujer no se embaraza y no es madre, entonces la mortalidad materna no se va a presentar, ¿no? Entonces, otro drama y que nos muestra como un elemento negativo de la atención en salud en la mujer peruana es la tasa de mortalidad materna. Felizmente se han hecho esfuerzos para ir disminuyendo, miren, de 265 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos hasta lo que tenemos en la actualidad, 93 mujeres por 100.000 nacidos vivos. Vaya que hemos bajado bastante, ¿no? Frente a algunas sociedades muy bien, frente a otras muy mal. Si lo comparamos con Chile, tiene 16 muertes maternas por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos con 93. No estamos tan bien. Pero si nos comparamos con países africanos, ¿no?, vamos a encontrar que en los países africanos la tasa de mortalidad es sobre 1.200, 1.300 por 100.000 nacidos vivos. Estamos mucho mejor, pero la idea es siempre ir a tener la menor cantidad de mortalidad materna. Ahora, de aquellas mujeres que no usan anticoncepción, vamos a encontrar que se puede producir un embarazo no deseado. En 1990, Delicia Ferrando hace un estudio y encuentra lo siguiente, que sobre 900.000 embarazos en el Perú, como ven ahí ustedes en el cuadro, el 40% eran niños deseados, embarazos deseados, esperados. ¿No? Había un 30% de embarazos no deseados y lamentablemente un 30% de abortos. 10 años después se repite el mismo estudio y se encuentra que ya no sobre 900, sino sobre 1 millón de embarazos, porque había aumentado. Igualito, los embarazos deseados seguían siendo el 40%. Los embarazos no deseados habían bajado a un 25%. Aparentemente, bueno, lo que pasa es que ese 5% pasó para los abortos. Es decir, 35% de los embarazos en el país terminan en aborto. O si ustedes quieren, de cada 10 mujeres que se embarazan en el país, 3 abortan. O si quieren, en el Perú existen 350.000 abortos al año. Y eso es un problema de salud pública. Ahora,
Ya entrando a lo nuestro. Los anticonceptivos se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción que tienen. El primer grupo son los métodos de abstinencia periódica. Y ahí vamos a encontrar el método de Billings o del moco cervical, el método de Ogino-Naus o del calendario o ritmo, la temperatura basal, el método del collar y el método sintotérmico. Estos se basan en las características fisiológicas del ciclo menstrual. Los métodos fisiológicos, básicamente el único que tenemos es el MELA, el método de lactancia amenorrea. Y luego entramos ya a los métodos científicos, los hormonales. Como su nombre lo dice, tienen hormonas. Las hormonas pueden venir en píldoras, pueden venir en inyectables, pueden venir en implantes, pueden tener en parches dérmicos, ¿no? Y acá también hay que agregarle, puede venir en anillos vaginales. Entonces tenemos toda la gama de los hormonales. Los dispositivos intrauterinos, tenemos a los dispositivos intrauterinos de diferente generación, ¿no? Veremos el endoceptivo que es de tercera generación. Luego los métodos de barrera que impiden el pasaje, ¿no? Barrera mecánica, básicamente el condón, química, que es los que matan espermatozoides, los espermicidas, y barrera mixta, que es mezcla de mecánica con química. Y finalmente los métodos definitivos, ¿no? El bloqueo tubario bilateral y la vasectomía. Y lo que trajo discusión, pero que ya es un método aceptado en este momento, la píldora anticonceptiva de emergencia, que en la actualidad solamente manejamos el método que tiene solo progestágeno. Vamos a ir viendo poco a poco estos métodos. Entramos. Primero, las pacientes siempre piden, doctor, quiero un método que sea eficaz, ¿no? Un método bueno, que no me falle. Entonces vamos a hablar de dos conceptos, ¿no? La eficacia anticonceptiva se refiere a aquel método que no tiene falla. Y la eficacia anticonceptiva se mide con el índice de Pearl. ¿Qué cosa me dice o qué es el índice de Pearl? Es el número de embarazos que se producen en forma no deseada utilizando un método por 100 mujeres durante un año, lo que se llama 100 mujeres año uso. Por ejemplo, si vamos a coger el coito interrumpido, que lo utilizan mucho como anticonceptivo, como método anticonceptivo, que no lo es en esencia, pero lo usan. Y dice, el índice de PER del coito interrumpido es 4,18. Voy a coger 18. ¿Qué significa 18? Si durante un año 100 mujeres usan el coito interrupto, 18 se van a embarazar. Ese es su índice de PER o su índice de falla. Entonces me voy a otro método. Los hormonales orales, por ejemplo, acá, y me dicen el índice de PER es 0,5. ¿Qué significa 0,5? Que si durante un año 1000 mujeres usan este método, 5 se van a embarazar, ¿no? Entonces me dijeron otro más todavía, la oclusión tubaria bilateral o el bloqueo de trompas. Índice de PER es 0,01. ¿Qué significa esto? Que si durante un año, ya no a 100 ni a 1000, sino a 10,000 mujeres ligo por el bloqueo, una se va a embarazar. Es decir, no existe el método anticonceptivo 100% eficaz. Todos tienen falla. Mayor o menor, pero todos tienen falla. Cuando me dicen un método seguro, por favor, voy a poner acá, seguro. Seguro se escribe con S de secundario. Un método es seguro cuando no tiene efectos secundarios. Un método que no haga subir de peso a la paciente, que no le genere dolor de cabeza, que no le pigmente la piel, que no le genere dolor de mamas. Ese es un método seguro. Es decir, el método seguro es aquel método que no tiene efectos secundarios, mientras que el método eficaz es aquel método que tiene la menor tasa de falla. Listo. Vamos entonces.
Los métodos de abstinencia periódica se basan justamente en eso. Hemos visto que a lo largo de la fisiología, en los días centrales del ciclo, donde se produce la ovulación, la posibilidad de embarazo es muchísimo mayor si hay coitos. Por lo tanto, la idea es tener coitos antes de la ovulación, inmediatamente después de la menstruación y después del periodo ovulatorio. O sea, los días centrales son días de abstinencia. Bajo ese concepto, entonces entramos a primero el método de Billings. ¿Qué dice el método de Billings? Moco cervical. El moco cervical es dependiente de los estrógenos y los estrógenos se producen en los días periovulatorios, en los días centrales del ciclo. En esos días la mujer va a tener más humedad, mayor cantidad de moco cervical y el moco cervical tiene un aspecto de clara de huevo. Y si la mujer pudiera coger un poco de moco del cuello uterino y lo pone entre dos dedos, va a poder separar los dos dedos, más o menos unos 14 y 7 centímetros, sin que ese hilo de moco se rompa. A ese se llaman los días húmedos o los días fértiles. Entonces la mujer va a empezar a reconocer que después de la menstruación, la humedad vaginal no está aumentada y el moco es escaso. Y conforme vamos a los días centrales del ciclo, día 12, día 14, día 15, el moco es abundante y la humedad vaginal también aumenta. Pasar este periodo, nuevamente el moco se vuelve escaso, espeso, chicloso y la disminución de la humedad vaginal. En eso se basa el método de Billings. El método del ritmo es la misma versión del de Billings, con la diferencia que aquí lo que vamos a hacer es la contabilización de los días. Este método de ritmo o de Ojino o Naus, porque lo hicieron por a su vez Ojino en Japón y Naus en Austria, ellos crearon este método y se basaron en la frecuencia de los ciclos, obteniendo que en el día 14 se producían justamente la ovulación. De ahí salió la famosa frase de 6 días antes o 6 días después, que son los días en los que no se podía tener actividad sexual, mientras que en los días centrales no se podía tener porque la facilidad de la fecundación era mucho mayor. Luego salió el método de la temperatura. Sabemos nosotros que cuando la mujer ovula se produce el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo produce progesterona y la progesterona es termogénica, aumenta la temperatura corporal. Entonces, si una mujer se toma la temperatura todos los días desde que comienza su ciclo menstrual, va a ver que antes de la ovulación la temperatura está por debajo de 36. Y cuando se produce la ovulación y aumenta la progesterona, esa temperatura aumenta, de tal manera que tenemos una curva que se llama una curva bifásica. Esta curva bifásica que me está indicando que esa mujer ha ovulado. Si durante todo el ciclo la mujer mantiene una temperatura corporal por debajo de 37, esa es una temperatura monofásica y me indica que la mujer no ha ovulado. Correcto. En base a eso se generó el método sintotérmico, que era la combinación de la temperatura con Billings. Es decir, para tener mayor seguridad, la mujer aprendía a reconocer la humedad vaginal y además se tomaba la temperatura. Y en base a esos dos parámetros, establecía los días que podía tener actividad sexual y los días que no debía tener para evitar una gestación. Poco fastidioso. Por eso que el ministerio salió los famosos métodos de los días del collar o los días fijos. Entonces, en este es un collarcito, como ustedes tienen 32 perlas, 6 marrones, 12 blancas y otra vez 13 marrones. Acá lo vemos, ¿no? Entonces, ahí están una roja, las marrones, las blancas y otra vez las marrones y una liguita. Entonces, el primer día de menstruación, la mujer ponía la liguita en la perlita, la primera perla. Y conforme iba avanzando en los días, iba avanzando en sus perlas. Mientras estaba en las perlas marrones, podía tener relaciones sexuales. Cuando entraba en los días con las perlas blancas, aquí no podía tener relaciones. Nuevamente, al día siguiente de la última blanca,
pasaba a las marrones, podía volver a tener relaciones. Supongamos que la paciente estaba en esta perla y le venía la menstruación, nuevamente se iba a la primera perlita y comenzaba nuevamente el conteo de los días en los que sí podía tener relaciones, las perlas marrones, y en los que no podía tener, que son las perlas blancas. Listo. ¿No? Y ahí está. Acá están las instrucciones, como decía a ustedes, como iba a ir marcando. Luego tenemos el método del MELA, método de lactancia amenorrea. ¿En qué se basa el método de lactancia amenorrea? Básicamente, si una mujer está lactando, la estimulación del pezón va a liberar mayor cantidad de prolactina. Y la prolactina bloquea los picos de GnRH. Si no hay GnRH, no hay FSH ni LH y por lo tanto no hay función ovárica. En eso se basa el método de lactancia amenorrea. Pero para que se cumpla el método de lactancia amenorrea se necesitan 3 condiciones básicamente. Primero, solo lactancia, o sea, lactancia exclusiva. Lactancia de día, lactancia de tarde, lactancia de noche. No agregar agüitas ni complemento de leche maternizada, no, solo lactancia. Segundo, que durante este tiempo que la mujer esté lactando se presenta amenorrea, no menstrue. Por eso se llama lactancia amenorrea. Y tercero, esto solamente sirve los primeros 6 meses de posparto. Entonces, si la mujer está dando de lactar, no tiene amenorrea y el niño tiene menos de 6 meses, está protegida con lactancia amenorrea. Pero si pasan los 6 meses, sigue con lactancia exclusiva, sigue sin menstruar, pero ya el bebé tiene 7 meses, 8 meses, ahí tendrá que utilizar otro método porque el MELA solamente es hasta los 6 meses. Listo. Los métodos de barrera son el condón, que puede ser el masculino o el femenino. Los condones en general, masculino y femenino, son los únicos métodos que me dan doble protección. Es decir, la persona que usa el condón se protege, 1, de un embarazo y 2, de la posibilidad de infección de una enfermedad de transmisión sexual. En el caso del varones, sabemos que los condones actuales son de látex y vienen lubricados con SK70. Recordemos que los condones, como son de látex, material vegetal, tienen su propia resistencia y sus poros. Si uno a un condón de sustancia vegetal le va a aplicar vaselina, que es petrolato, es una sustancia mineral, disminuye la resistencia del condón y este condón se puede romper. Por eso los condones vienen con su poca lubricación. En otros países no llegaron al Perú, aparecieron y se mantienen los condones de poliuretano, que ya es una sustancia química, plástico muy delgado. El poliuretano es el que ustedes se encuentran en las bolsas de cualquier supermercado. Como verán, son bastante delgadas y muy resistentes y muchísimo más baratas, ¿no? Mucho más barata que el condón de látex. Si el condón de látex cuesta $1, por ponerlo así, los condones de poliuretano costarían cada uno 3 por 10 céntimos o 3 por máximo por 20 céntimos. De manera que es mucho más barato, pero lamentablemente no llegaron a nuestro medio, ¿no? Como alternativa, primero para la prevención de infección de transmisión sexual, especialmente el VIH, sale el condón femenino. Miren ustedes cuando 1993. Es un condón que la mujer lo va a utilizar y se puede utilizar, como ven ustedes, hasta 8 horas antes de la relación sexual, ¿no? Le permite una total autonomía a la mujer para su actividad. Vean ustedes, ahí tienen el condón femenino, tiene un anillo externo que está acá y tiene un anillo interno que lo marque aquí. ¿Cómo hace la mujer? Sencillamente, si quiere colocar, presiona el anillo interno en una forma de 8 y lo introduce dentro de la vagina hasta el fondo,
vaginal, tapando el condón, el cuello uterino. Y el anillo externo está por fuera de encima de la vulva. De tal manera que ven ustedes, en ningún momento la superficie de la vagina o de la vulva o del cuello está en contacto con secreción del varón. Por eso es la doble protección. Terminado el coito, el semen va a quedar en toda esta zona. ¿Qué es lo que va a hacer la paciente? Acoge el condón femenino del anillo externo, le da un par de vueltas, lo jala y lo puede desechar. Este método está en el Ministerio de Salud y lamentablemente es un método muy poco utilizado, pero en cualquier posta puede acercarse a la paciente y se le entrega gratuitamente. A una cosa que decían que el condón, como era de látex y tenía poros, eso no ayudaba y por lo tanto no tenía mayor tasa de falla. Miren ustedes, el condón tiene poros que no dejan pasar el agua ni el aire. ¿Cuánto mide una molécula de aire o de agua? Menos de 0.1 nanómetro. Ese es el tamaño de una molécula de aire o de agua, por eso que no pasa a través del condón. ¿Cuánto mide un espermatozoide? 3.000 nanómetros. Por lo tanto, no pasan los espermatozoides, lo que me asegura la eficacia anticonceptiva. Y si vemos bacterias o virus que producen ITS, vamos a encontrar, miren, el gonococo mide 1.000 nanómetros. Clamidia, 300 nanómetros. Ureaplasma, 200 nanómetros. Tampoco pasan a través del condón. Y si no vamos a virus, miren, citomegalovirus, 150 nanómetros. Herpes, 100. VIH, 120. El más pequeño, el VPH, miren ustedes, 45 nanómetros. No pasa. Antígeno, hepatitis B, 42. Tampoco pasa. De tal manera de que sí hay una muy buena protección del condón contra ITS, lo estamos viendo, y contra enfermedades, y contra una probable fecundación. Diferentes tipos de condones, diferentes presentaciones. Los métodos de barrera química son espermicidas, o sea, matan espermatozoides. En la actualidad, el que más se usa en el mundo es el nonoxinol 9. ¿Qué cosa es el nonoxinol 9? Un detergente no iónico. Y como detergente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atacar a la parte lípida de las membranas celulares. Destruye la parte lípida de las membranas celulares, porque es un detergente. De tal manera que la membrana se debilita, se rompe, se lisa y muere el espermatozoide. Esa es la idea del nonoxinol 9. ¿No? Vienen diferentes presentaciones en óvulos vaginales, en cápsulas vaginales, ¿no? En espumas vaginales, y generalmente es la colocación dentro de la vagina, esperar entre 5 y 10 minutos a que se disuelva o se libere el nonoxinol y se puede tener la actividad sexual, y cuando se produce el eyaculado, los espermatozoides mueren por el efecto del nonoxinol 9, ¿no? En la actualidad tenemos el Film-C, que es una laminita como si fuera un Vinifan, ¿no? Que se saca de su envase, se enrolla, se coloca en vagina y en 5 minutos esa laminita se ha disuelto y ha liberado el nonoxinol 9. Y en caso de mayor tiempo tenemos la esponja Today. La esponja Today, como ven ustedes, dura 30 horas. Y se puede colocar hasta 24 horas antes del coito. También ustedes acá tienen, esta es la famosa esponja Today, que es una esponjita y dentro tiene el nonoxinol 9. Aquí está el capuchón donde va a entrar el cuello uterino. Y este es el asa de tela con la que después de la utilización lo coge la paciente, lo jala, lo saca y lo puede eliminar en la basura. Y acá tienen unos óvulos vaginales con nonoxinol 9. También puede utilizarse sin ningún inconveniente. Entramos ahora a ver al dispositivo intrauterino. Los dispositivos intrauterinos tienen 3 generaciones. La primera generación está
representada por lo que le estoy marcando ahí, el famoso asa de Lipes. Son los de la primera generación llamados los inertes. Después del de la espiral de Margulis, tuvimos el que más se utilizó, el famoso asa de Lipis, los dos. Como ven ustedes, tiene la forma de la cavidad uterina, porque como inertes que eran, solamente tenían el efecto mecánico para impedir que se produzca la nidación o implantación. Esos son de la primera generación, ya no se usan. Luego aparecieron los de la segunda generación. Los de la segunda generación medicados con cobre. A la cabeza, lo que ustedes conocen acá ahorita, el dispositivo, la T de cobre, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos la T de cobre 380 porque en esta T existen 380 milímetros cuadrados de cobre. ¿Cómo es que actúa el cobre? ¿Cómo es que actúan los de segunda generación? Cuando se coloca el DIU dentro de la cavidad uterina, inmediatamente los iones de cobre empiezan a salir. Y esos iones de cobre generan una reacción aséptica en el endometrio, generando un endometrio de mala calidad, que dificulta la nidación. Primera acción. Esos iones de cobre, al salir, se van a ir ¿a dónde? Al cuello uterino, al moco cervical. En el cuello uterino, en el canal donde llegan los espermatozoides para generar la capacitancia, ahí se acumula el cobre. Y el cobre actúa con la mitocondria impidiendo una buena formación de energía, lo que dificulta la capacitancia y dificulta la movilidad del espermatozoide. Segunda acción. Y la tercera acción del cobre se da a nivel del encuentro óvulo-espermatozoide. Cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide, para que el espermatozoide penetre al óvulo, necesita activar el acrosoma para liberar las sustancias lipoproteicas que tiene y poder penetrar al óvulo. El cobre bloquea la actividad del acrosoma y por tanto ese espermatozoide no puede penetrar al óvulo, ¿no? Entonces, los dispositivos de segunda generación de cobre que ahora se utilizan en la actualidad tienen tres acciones. Normalmente en los exámenes de residentado siempre se dedican a la primera acción, es decir, la reacción aséptica inflamatoria del endometrio. A veces les pueden poner el efecto del moco cervical impidiendo capacitancia y movilidad de espermatozoides. Y casi nunca les ponen el impedimento de acción del acrosoma para la penetrancia del óvulo. Pero son las tres acciones con las que se usa el anticonceptivo. Segunda cuestión importante para ustedes. Durante muchos años se trabajó solamente la T de cobre 380 para 10 años, solo 10 años. Sin embargo, los estudios actuales, y el ministerio lo ha cambiado, da un uso de la T de cobre 380 hasta de 12 años. En la actualidad, el uso del dispositivo es hasta 12 años, ya no es de 10 años como era antes. Correcto. Ya está. En base a ese concepto de que el cobre se libera, hay otro tipo de dispositivos, ¿no? Que no hay en el Perú, pero que básicamente la idea cuál es, que haya cobre en la cavidad uterina. En este caso acá tenemos el Flexi-T, ¿no? Es una cadenita de cuentas de cobre dentro del útero y este cobre va a liberarse y va a generar las tres acciones que ya hemos conversado. Y luego entramos entonces ahora a los dispositivos de tercera generación. Primera generación, inertes, ya no se usan. Segunda generación, los medicados con cobre. Y los de tercera generación, llamados también endoceptivos o medicados con progesterona. A la cabeza, el que tenemos en nuestro país, el Mirena. ¿Qué cosa es el Mirena? Es una T que tiene un depósito y en ese depósito se encuentra el levonorgestrel, la hormona, el progestágeno, que inmediatamente colocado va a ser liberado.
¿no? Y al ser liberado, esta va a actuar directamente en el endometrio. ¿Y qué acción tiene el progestágeno a nivel endometrial? Impide su crecimiento. Por lo tanto, no crece endometrio o crece muy poco, y eso que va a generar en la paciente disminución del sangrado o no presencia de sangrado. Segundo, ese mismo hormona, ¿a dónde se va a ir? Aquí, al cuello uterino, al moco cervical, ahí se va a acumular. ¿Y qué efecto tiene el progestágeno en el moco cervical? Lo hace espeso, lo hace escaso, lo hace impermeable. ¿Y qué va a permitir eso? Que no puedan pasar los espermatozoides. Y ahí tiene entonces la acción local de las hormonas. ¿Cuánto tiempo tiene Mirena para utilizarse? Durante 5 años. Por favor, eso es lo que está establecido. Ahorita hay estudios donde se ha visto que se puede usar por más tiempo. Sin embargo, ya aprobaron en Estados Unidos hasta los 7 años. En el Perú todavía está en estudio, la norma no ha salido, de tal manera que nos quedamos con nuestros 5 años. Ahora, basado en el concepto de que el levonorgestrel actúa a nivel del endometrio, es que vamos a encontrar otro uso y que también le está dando el Ministerio de Salud. En todas pacientes que tienen hemorragia uterina anormal, que tienen excesiva cantidad de sangrado, el tratamiento es colocar un dispositivo de tercera generación, porque al evitar crecimiento endometrial va a impedir que haya mayor cantidad de sangrado. Entonces, los dos usos que el Ministerio de Salud de Perú les da al endoceptivo o dispositivo de tercera generación son: uno, como anticonceptivo, y dos, como terapia para la hemorragia uterina disfuncional. No, ahora, si se hace la comparación entre el DIU de cobre y el Mirena, vamos a ver que el Mirena es más seguro. Hemos dicho que seguridad con S de efectos secundarios trae menos efectos secundarios. Miren, en cuanto a enfermedad pélvica inflamatoria, con DIU 2.2, con Mirena 0.8, más seguro. En cuanto a endometritis, con DIU 6, Mirena 1.5. Cervicitis igual, colpitis igual. Es decir, es un método eficaz y es un método bastante seguro. No hay ningún tipo de problemas. Correcto, ya está. Y ahora entramos a los anticonceptivos hormonales. Miren, los anticonceptivos hormonales se llaman combinados. ¿Por qué combinados? Porque tienen un componente de estrógeno y un componente de progestágeno o progestina. Que nos queden los conceptos básicos a nosotros. El estrógeno es el responsable de la toxicidad o de los efectos secundarios. Por lo tanto, ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo? Disminuir la dosis para tener menos efectos secundarios. Pregunta de examen. Los efectos tóxicos de la píldora anticonceptiva dependen de estrógenos. Puntos. ¿Qué se ha hecho? Bajar los niveles de estrógenos. Segunda pregunta, ¿de quién depende la potencia anticonceptiva? En una píldora, la potencia anticonceptiva depende del progestágeno. Por lo tanto, vamos a ver que cada vez tenemos progestágenos de mayor potencia para mantener la eficacia anticonceptiva. Entonces muchos, doctor, si la potencia está en la progestina, ¿para qué damos estrógeno? Recuerden que el estrógeno permite crecimiento y estabilidad de endometrio. Por eso, cuando el estrógeno, entonces, ¿para qué me va a servir? Para mantener estabilidad en el endometrio, es decir, que ese endometrio no vaya cayendo a lo largo del ciclo. Vamos a explicar más adelante. Entonces, mecanismo de acción. De los anticonceptivos, el estrógeno que más se usa es el etinilestradiol. Y el etinilestradiol, ¿qué es lo que hace? Básicamente bloquea a la FSH. Mientras que el progestágeno, el otro componente, ¿qué me va a hacer? Me bloquea a la LH.
Si me bloquea FSH, ese folículo no va a crecer. Y si me bloquea LH, ese folículo no se va a romper. Por lo tanto, entre los dos me generan la anovulación. Esa es la acción básica. Como se produce en el eje central, se dice que esta es la acción central. ¿Cuál es la acción central del anticonceptivo? Anticoncepción. ¿Por qué? Porque bloquea FSH y LH. Perfecto. Pero recuerden ustedes que el progestágeno actúa, además de bloquear mi LH, donde actuaba en el endometrio. ¿Qué hacía en el endometrio? Hacía que el endometrio crezca menos. ¿Se acuerdan? Actuaba en el moco cervical. ¿Qué hacía en el moco cervical? Hacía que el moco cervical sea más espeso, más impermeable. Entonces, si yo tengo un endometrio de menor calidad, va a ser difícil que pueda haber una nidación. Y si tengo un moco que es espeso, va a ser difícil que los espermatozoides puedan atravesar. A esto se llama la acción periférica. Entonces, cuando una mujer toma anticonceptivos combinados, tiene dos acciones. Una acción central que es el bloqueo de la ovulación o la anovulación. Y además una acción periférica que es dependiente de la progesterona a nivel del endometrio y a nivel del moco cervical. Listo. Ya está. Aquí solamente para ver a ustedes cómo a través del tiempo hemos ido bajando la dosis de el etiniliestradiol, el estrógeno. ¿Y por qué hemos bajado el estrógeno? Ven ustedes, el etiniliestradiol, porque el estrógeno es procoagulante, facilita coagulación, por lo tanto, la trombosis. Ustedes que están estudiando medicina, para el final, ahora para el recién dado, ya son de la época a partir del microginón. Miren ustedes no han conocido estos anticonceptivos de dosis altas de estrógeno. Trabajamos básicamente 30 microgramos, 20 microgramos y 15 microgramos. O sea, el estrógeno a dosis baja. ¿Por qué se bajó este estrógeno? Le dije a ustedes básicamente por la trombosis. ¿No? A mayor estrógeno, mayor posibilidad de la trombosis. Por eso se bajó la dosis de estrógeno. En cuanto a los progestágenos, básicamente, el problema es que los progestágenos son derivados de moléculas previas de la progesterona. Dependiendo de dónde se ha producido el determinado derivado progestágeno, vamos a tener diferentes acciones. No vamos a entrar en detalle en las acciones porque no corresponde como curso para el recién dado. Ya lo verán cuando son especialistas. Cada una de las acciones con cada una de las moléculas que ven ustedes la tienen a un costado. Pero algunas cosas sí son importantes. En primer lugar, los progestágenos se dividen en tres grandes grupos. ¿No? Hay un gran grupo, ¿no?, que son los gonanos, los estranos y los pregnanos. En general, tres grandes grupos. Pregnanos porque son derivados de la progesterona. Los estranos, ¿no?, son los primeros que utilizaron. Y finalmente los gonanos. Si me preguntaran algo, en la actualidad, ¿cuáles son los gestágenos más modernos? El grupo de los gonanos. Vamos a ver, son los que más están utilizando ahora. Pero vean ustedes, sea pregnano o sea estrano o sea gonano, estos tres son derivados, lamentablemente, de una misma molécula. Por lo tanto, comparten propiedades farmacológicas antiestrogénicas, antimineralocorticoides. Por más que yo los separe, siempre tienen otros efectos metabólicos. Y estudiando, de pronto los farmacólogos encontraron a la espironolactona. La espironolactona es una
molécula que se usa como diurético ahorrador de potasio. De la espironolactona lograron sacar a la drospirenona y la drospirenona tenía efectos de progesterona. Por lo tanto, es un progestágeno. Y eso hizo entonces que en este momento cambie y se hable ya no de 3, sino de 4 grupos de progesteronas o de progestágenos. Uno, los pregnanos, luego los estranos y los gonanos. Y el cuarto grupo, que era la drospirenona solita. Son los 4 que tenemos, ¿no? Acá, nuevamente, en el mismo esquema tienen ustedes la primera generación, la segunda generación y la tercera generación, que son los gonanos, ¿no? Y la drospirenona como la última generación. Ahora bien, lo que se ha procurado con estos progestágenos es que cuanto más potentes son, el efecto va a ser mucho mejor para la cuestión de anticoncepción. Miren ustedes, durante muchos años se usó primero el levonorgestrel. Siempre son los anticonceptivos y su potencia era de 8.8. Luego sale el gestodeno y ahora tenemos el etonogestrel y la potencia del etonogestrel es de 40. Es decir, en la actualidad, el gestágeno más potente que existe en la farmacopea mundial es el etonogestrel. Acuérdense del nombre porque vamos a verlo cómo el etonogestrel con su potencia me da una buena eficacia anticonceptiva. Sigue avanzando entonces. Ahora bien, cuando uno toma un anticonceptivo o indica un anticonceptivo, ¿cuál es la razón del anticonceptivo? Básicamente es disminuir el riesgo de embarazo indeseado, es decir, planificación familiar, evitar una gestación, ¿no? Pero vamos a ver que además de este efecto, tenemos otros beneficios adicionales que nos interesan conocer, que pueden ser no necesariamente anticonceptivos, pueden ser efecto ginecológico o no ginecológico. Vamos a explicarlo. ¿Cómo es así? Miren ustedes. Una mujer se le indica píldora anticonceptiva combinada para que no tenga hijos. Sí, pero tiene otros beneficios. Primero, comenzamos. Control de ciclo. Si una mujer es irregular, al tomar anticonceptivos orales combinados, vamos a lograr que sus ciclos sean regulares. Es decir, regularizamos o controlamos su ciclo. Vamos a ver que cuando damos anticonceptivos, por el efecto del progestágeno, el crecimiento endometrial disminuye. Y eso me va a ayudar y me va a mejorar la endometriosis que vamos a ver más adelante. Si una mujer toma anticonceptivos, no forma óvulo. Y si no forma óvulo, nunca va a haber embarazo ectópico. Si la mujer toma sus anticonceptivos, hemos visto que el progestágeno, como un efecto periférico, genera que el moco cervical sea más espeso, impermeable, lo que impide el pasaje de gérmenes de vagina al tracto genital superior y eso me disminuye la posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. Mujer que toma anticonceptivos, menos crecimiento endometrial, menos formación de prostaglandinas F2-alfa y por lo tanto menos cólicos menstruales, me ayuda en la dismenorrea. Los anticonceptivos disminuyen crecimiento de los miomas, ¿no? Y para cuestión de cánceres, vamos a ver primero, tomar anticonceptivos me protege de cáncer de endometrio, me protege de cáncer de ovario. Y si una mujer está tomando anticonceptivos, el folículo no va a crecer. Y si el folículo no crece, no vamos a tener quistes de ovario. Miren, efectos no anticonceptivos de tomar píldora anticonceptiva, ¿no? Ahora, en cuanto a cánceres, a esto quiero llegar, para que no se olviden, si nos ponemos a pensar, acá tenemos nosotros el útero, acá está el ovario, acá está el otro ovario, y por detrás viene por acá el colon. ¿Eh?
y acá mucho más arriba están las mamas. Entonces, cuando digo, ¿qué protección de cánceres me produce la píldora anticonceptiva? Me acuerdo del dibujito y digo, ajá, me protege de cáncer de endometrio, me protege de cáncer de ovario y me protege de cáncer colorectal. Con mama, como está tan lejos, para que no nos olvidemos, ni lo aumenta ni lo disminuye. Entonces, son los cánceres que me protegen están juntitos en pelvis, endometrio, ovario, colorectal. Listo. Además, el que la mujer toma anticonceptivos, recuerden que la mama es estrógeno dependiente. Por lo tanto, cuando tomo anticonceptivos, disminuyo el tenor de estrógenos, entonces voy a disminuir la enfermedad mamaria benigna. Vamos a ver que hay progestágenos que tienen efecto antiandrogénico. Lo hemos visto en ovario poliquístico, por lo tanto, disminuimos el acné. Y como la mujer todos los días toma un poquito de estrógeno, hemos visto que el estrógeno protege al hueso y evitamos la osteoporosis. Y si además la mujer toma anticonceptivo y menstrua menos, pierde menos cantidad de sangre y por lo tanto mejoramos su anemia ferropénica. Por favor, fibroadenoma mamario, fibroquística de mama o quistes de mama disminuyen con la toma de anticonceptivos. ¿No? En cuanto a colon, y no decía que no que faltaba, porque sí, ¿qué tiene que ver? Recuerden ustedes que hay receptores estrogénicos en el colon. Y esos son los que van a facilitar que disminuya, ¿no?, la incidencia de cáncer de colon. Por eso quedaba colon, endometrio y ovario son los 3 cánceres que se disminuyen. Hemos visto ya la osteoporosis, no hay ningún problema. El problema del acné, perfecto. Ahora, ¿quiénes no pueden tomar? Y nos acordamos básicamente del estrógeno. O sea, si yo le doy píldora anticonceptiva que tiene estrógeno, digo, el estrógeno es procoagulante, por lo tanto, a una mujer que ha tenido tromboflebitis, antecedentes, no le puedo dar estrógeno. Absolutamente. Segundo, a una paciente que ya tiene cáncer de mama, le estoy dando estrógeno. Y los cánceres de mama son estrógeno dependientes. Nunca le voy a dar anticonceptivos orales combinados. Luego, ¿dónde se metabolizan los anticonceptivos? En el hígado. Si mi paciente tiene una hepatopatía crónica, tiene su cirrosis, su hígado graso, no le puedo dar anticonceptivos en forma absoluta. Y finalmente, si tengo una paciente que tiene hemorragia vaginal sin diagnóstico, no sé por qué está sangrando la paciente, no le puedo dar anticonceptivos orales combinados. Esas son contraindicaciones absolutas, no le voy a dar. ¿Hay contracciones relativas? Sí. ¿Cuáles son? Migraña. Hay 2 tipos de migraña, la migraña con aura y la migraña sin aura. La migraña con aura generalmente tiene una base fisiopatológica neurológica. A esa paciente que tiene migraña con aura no le voy a dar anticonceptivos, pero a la que no tiene aura, a esa paciente relativamente sí le puedo dar anticonceptivos orales combinados. En el caso de la hipertensión también es relativo, porque vuelvo, el estrógeno retiene líquido. Si retiene líquido, aumenta volemia. Si aumenta volemia, aumenta la presión hipertensa. Por eso no le puedo dar, porque tiene los estrógenos. No. En el caso de la diabetes, pasa lo siguiente, que el estrógeno, vuelvo con el estrógeno, miren ustedes, y dije ustedes, efecto tóxico del estrógeno, sí, miren, estamos hablando del estrógeno. ¿Qué hace el estrógeno? El estrógeno me altera el metabolismo de los carbohidratos y me facilita la hiperglicemia. Por eso que no le puedo dar a una paciente con diabetes. Cirugía electiva, ¿por qué? Porque la paciente que va a ser operada o después de operada va a estar inmovilizada. Y si está inmovilizada, el riesgo de trombosis es mayor. Y si está tomando estrógenos que facilitan trombosis, entonces yo tendría mucha más facilidad. Por esa razón, a una mujer que está tomando anticonceptivos orales combinados y va a ser sometida a una cirugía en la que va a estar inmovilizada, se le debe suspender la toma de anticonceptivos hormonales mucho antes de la cirugía, mínimo 15 días antes.
Correcto. Ictericia obstructiva del embarazo y litiasis biliar. ¿Por qué? Volvemos, el estrógeno. ¿Qué es lo que hace el estrógeno a nivel del metabolismo de la bilis? Hace que la bilis sea más espesa. Si la bilis es más espesa, con mucha más facilidad va a formar cálculos, la litiasis. Y como es una bilis más espesa, el traslado a través de la vía biliar va a ser mucho más lento, lo que tendríamos en ese caso, pues, la famosa ictericia obstructiva del embarazo. ¿Ven ustedes? Situaciones relativas. Vamos yendo bien. Ahora, cuando una mujer toma anticonceptivos orales combinados, el eje hipotálamo-hipófisis lo gobierna la píldora. Por eso la mujer toma 21 días la píldora, una semana no la toma. En esa semana que no toma píldora, hay la caída hormonal, se produce la menstruación y luego nuevamente otra vez toma la píldora. Sucede de que hacen un estudio y hay muchas mujeres que por cuestión de su trabajo tenían la menstruación como proceso fisiológico, alteraba su vida laboral, ¿no? Entonces dijeron, ¿y qué pasa si le damos un anticonceptivo que la haga menstruar a la mujer ya no al mes, sino a los 2 o los 3 meses? Y así salió el Sisonal. El Sisonal es un anticonceptivo, igual, combinado, pero miren ustedes, tiene 84 días de toma continua y una semana que no se toma. Y en esa semana que no se toma viene la menstruación. Es decir, la menstruación se produce cada 3 meses y ya no cada mes. De tal manera que si la mujer toma el Sisonal, lo que vamos a tener solamente son 4 menstruaciones al año y no 13 menstruaciones. Y aquí, por favor, tumbar un mito que es muy frecuente en muchas de nuestra población, la creencia que la menstruación, si no se produce menstruación, se está acumulando, formará un tumor o genera problemas. Y eso no es cierto. Sabemos que la menstruación se produce por una caída en el nivel de progesterona. Si no cae la progesterona, no vamos a tener caída de endometrio, no va a haber menstruación. Si la mujer toma anticonceptivos durante 21 días y no toma en una semana, en esa semana que no toma anticonceptivos, cae el nivel de progesterona y se produce caída de endometrio, hay menstruación. Pero si mi paciente toma 84 días la píldora, durante 84 días yo tengo un nivel de progesterona constante y en la semana que deja de tomar va a haber caída de progesterona y ahí se va a producir la menstruación. No hay ningún tipo de inconveniente en que la mujer pueda tomar durante 3 meses seguidos su anticonceptivo. No hay problema. Sin embargo, hemos visto de que el gran problema de la píldora anticonceptiva combinada es el estrógeno. Entonces, agarramos y dijimos, vamos a trabajar una píldora que solo tenga progestágeno, lo que se le llamó la mini píldora. En la actualidad, la mujer toma una píldora que tiene solo progestágeno, el desogestrel, pero el desogestrel en el organismo se convierte en etonogestrel, ¿se acuerdan? El más potente de los progestágenos. Y el etonogestrel es tan potente que va a impedir o va a bloquear la FSH y la LH. Por lo tanto, inhibe ovulación y espesa el moco cervical. No sé si le he puesto acá. Ya. Ahora bien, ocurre lo siguiente. El otro elemento era la drospirenona. ¿Se acuerdan? Que era un progestágeno puro. Entonces, cuando a mi paciente yo le doy anticonceptivo que solamente tiene progestágeno, no tiene estrógeno, entonces muchas mujeres pueden utilizar, primero, una mujer que está lactando, una puérpera que está lactando, no puede usar estrógeno por la trombosis y por el riesgo de disminuir lactancia. Pero sí le puedo dar progestágeno solo, no hay ningún problema. Pero lo más importante es, en una hipertensa yo no le podía dar estrógeno. En una paciente que fuma no le puedo dar estrógeno. En una paciente obesa no le puedo dar estrógeno. En una paciente sobre los 35 años no le puedo dar estrógeno. Pero si ahora ya no tengo estrógeno, entonces yo le puedo dar píldora de solo progestágeno a todo ese tipo de pacientes. Actualmente, la drospirenona, ¿no?,
es el único medicamento aprobado por la FDA para anticonceptivo en adolescentes y en mujeres hipertensas, fumadoras, obesas y mayores de 35 años. Es decir, al quitarle el estrógeno, estamos quitando esos efectos tóxicos y entonces ahora el beneficio es para una gran gama de mujeres que pueden usar o que quieren usar anticoncepción. Listo. Pese a eso, hay mujeres que se olvidan y no pueden usar la píldora todos los días, entonces para ellas viene el inyectable mensual, que tiene el mismo mecanismo. Tiene, si ven ustedes, un estrógeno y un progestágeno, indistintamente de la marca comercial que sea. El efecto de las inyectables mensuales es de 30 días calendarios. Se coloca la ampolla el primer día de menstruación y las siguientes ampollas de acuerdo al calendario. Si me tocó mi ampolla colocar a la paciente el 20 de enero, la siguiente ampolla será el 20 de febrero, el 20 de marzo y así sucesivamente, pudiendo tener un atraso o un adelanto de máximo 3 días. ¿No? De esa forma no hay ningún tipo de inconveniente. Como es una ampolla de mes, los efectos son los mismos que en el caso de la píldora anticonceptiva combinada. Listo. Y viene el inyectable trimestral de 90 días, el famoso Depo-Provera. Vean ustedes, les explico el Depo-Provera y salen los efectos secundarios sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué cosa es el Depo-Provera? Acetato de medroxiprogesterona, un progestágeno. ¿Dónde actúa el progestágeno? En el endometrio, básicamente. Y como es una dosis tan alta, ¿qué va a generar? Va a generar que ese endometrio no crezca. Y si el endometrio no crece, no cae. Es decir, la paciente va a decir, doctor, mi menstruación es poquita o desde que me pongo el Depo-Provera no tengo menstruación. ¿Algún problema? No, es el efecto del progestágeno que impide el crecimiento de endometrio. Primera cosa. Segundo problema, como es una dosis tan alta, la progesterona es anabólica, o sea, facilita que la paciente tenga más hambre y que coma más. Por lo tanto, la paciente se va a quejar de aumento de peso. E incluso 8, 10 kilos de aumento de peso con el uso del inyectable. Por eso es importante explicarle a la paciente estos fenómenos. Tercero, y miren ustedes, la píldora anticonceptiva se toma todos los días porque el efecto farmacológico de la píldora es 20-22 horas máximo. No, o sea, hoy toma para que hoy haga su efecto. El inyectable se pone cada 30 días porque el efecto es de 30 días. Pasados los 30 días ya no hay efecto anticonceptivo. Pero el Depo-Provera son microcristales de depósito, es decir, cuando se coloca la ampolla en la nalga de la paciente, los cristales de Depo-Provera se quedan en el músculo y poco a poco van a ser absorbidos para pasar al torrente y generar el efecto farmacológico. Eso hace que si bien idealmente hemos planificado que el efecto de Depo-Provera es de 90 días, en usuarias ese efecto va aumentando. Y miren ustedes, retorno a la fertilidad hasta 10 meses después de la última dosis. Entonces, si mi paciente viene y dice, doctor, yo estoy usando ya 2 años de Depo-Provera y no quiero usar porque quiero embarazarme, perfecto, deja de usarla ahora, que por ejemplo acababa en febrero. Pero hay que explicarle que no se va a embarazar en marzo y en abril, sino que hasta pueden pasar 10 meses, es decir, para octubre, para noviembre, recién se puede embarazar. Por eso que muchas pacientes creen que el Depo-Provera esteriliza y no es que esterilice, lo que ocurre es que el efecto post-anticoncepción puede durar hasta 10 meses. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué beneficio tiene el Depo-Provera? Miren ustedes. El anticonceptivo oral combinado, estrógeno, progestágeno, la ampolla de mes, se metabolizan en el hígado utilizando la vía P450. Ahí, ya, por un lado. La mujer que tiene convulsión o epilepsia
La mujer que está con tuberculosis y en tratamiento antituberculosis, o la mujer que toma antibióticos por larga data. Su acné y le han dado antibióticos por 3 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vía usa el anticonvulsivo o el antibiótico o los antituberculosos? La vía metabólica hepática del P450. Es decir, si una mujer está en tratamiento anticonvulsivo, tomando todos los días su anticonvulsivo, su vía metabólica P450 se hace mucho más eficaz. Y si esa mujer además le doy anticonceptivos orales combinados, como el sistema metabólico está siendo mucho más eficaz, el efecto anticonceptivo ya no es de las 22 horas, sino solamente de 18 o 16 horas. Lo que significa que hay falla del método. Por esa razón, a las mujeres que están en tratamiento antiepiléptico, tratamiento antituberculoso o tratamiento antibiótico de larga data, no se les da anticonceptivos orales combinados. El Depo-Provera no usa la vía metabólica P450 para su metabolismo. Por lo tanto, no hay interferencia con que tomen los otros medicamentos. Y se ha encontrado que Depo-Provera además tiene acción anticonvulsivante. Entonces, en una paciente que está en tratamiento anticonvulsivo, le damos Depo-Provera, no hay interferencia en cuanto a la farmacocinética en el P450, sin embargo, de pronto va a disminuir su dosis de anticonvulsivo porque intrínsecamente Depo-Provera tiene efecto anticonvulsivo. Entonces, como ven ustedes, dependiendo de las necesidades de la paciente, es que uno le va a otorgar el diferente anticonceptivo. Ahora, en base a la experiencia, se salieron los parches transdérmicos. El parche transdérmico es un parchecito, como ven ustedes ahí en el esquema, tiene estrógeno y progestágeno. Y lo bueno es que se coloca en la piel y a través de la piel difunde la hormona y genera el proceso farmacológico. Es decir, como difunde directamente al sistema circulatorio, no usa la vía hepática, o sea, no hay metabolismo hepatointestinal cuando es por la vía, como si fuera por la vía oral. Eso significa menos dosis, menos efectos secundarios. Este parchecito es un parche que, miren, tiene un buen índice de PER 0.7, es una muy buena, ¿no? Y son 3 parches que se usan, un parche semanal. Y en la cuarta semana sin parches y ahí se produce la menstruación. Nuevamente otros 3 parches semanales y en la cuarta semana la menstruación. El único problema es que el parche está habilitado solamente para mujeres que pesan menos de 90 kilos. Si tengo una paciente que sea anticoncepción y pesa 100 kilos, 110 kilos, no le puedo ofertar el parche, ¿no? Porque no va a haber una buena relación en cuanto a el mecanismo farmacológico, solamente hasta los 90 kilos, ¿no? Eso es la farmacocinética igualita. Ahora bien, ¿dónde se aplica? En zona que no sea de juntura. Como ven ustedes, puede ser en el antebrazo, en la espalda, en la parte anterior. No hay ningún problema. El parche no se sale con el jacuzzi, con la ducha o ahora de moda la piscina o el mar. No hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Inmediatamente se coloca. Y vienen los implantes. El implante que más se usó, pero que ya no se usa en el Perú, era el implante del famoso Norplan. En la actualidad estamos trabajando el implante, el Implanon, que está de etonogestrel. Volvemos. ¿Cuál es el etonogestrel? El más potente de todos los progestágenos, ¿no? 68 miligramos de etonogestrel para 3 años. ¿Cómo es la cosa? Así de sencillo. Acá tienen ustedes, este es el famoso implante del tamaño de un palito de fósforo más o menos. Y dentro del implante se encuentra aquí se encuentra el etonogestrel. Colocado el implante subdérmico, inmediatamente que se ha colocado, se empieza a liberar el etonogestrel durante los siguientes 3 años, dándole la eficacia anticonceptiva.
¿no? No. Como es etonogestrel y como es potente, hemos dicho, ¿qué hace el etonogestrel? Impide ovulación y aumenta viscosidad del moco, o sea, efecto central y efecto periférico, ¿no? Esa es la importancia del etonogestrel, que es tan potente, no hay ningún tipo de... Y cuando hacemos la comparación con el Norplan, que se usó durante mucho tiempo y no se usa ahora, miren ustedes, en el caso de el Norplan, el índice de PER al primer año 0.2 y al quinto año era 1.1. En cambio, el implante tiene un índice de PER de 0, es decir, es uno de los métodos anticonceptivos más seguros y más eficaces que tenemos en este momento, ¿no? Los implantes. El Ministerio de Salud gratuitamente coloca los implantes a aquella usuaria que lo desee utilizar. Se usa durante 3 años. A los 3 años se saca implante y se coloca un nuevo implante, ¿no? Y de esa forma puede mantener durante el tiempo que la paciente considere el uso del implante, ¿no? Y para acabar con el concepto del implante, tenemos ahora los anillos vaginales. Como ven ustedes, es un anillo igualito ¿no? Que tiene esto, el etonogestrel nuevamente como elemento activo con etinilestradiol, ¿no? Y básicamente en ese anillito se encuentra pues la dosis que hace la mujer. Se coloca el anillo vaginal, lo deja ahí y ese anillo vaginal durante las siguientes 3 semanas va a estar liberando la hormona que da el efecto anticonceptivo. A la tercera semana se retira el anillo vaginal, viene la menstruación y nuevamente se coloca otro anillo por otras 3 semanas más, ¿no? O sea, de esta manera que no hay ningún tipo de inconveniente. Ideal para las mujeres pues, que tienen gastritis, que no pueden tomar pastillas, que tienen problemas hepáticos, porque se colocan en el anillo y no hay ningún tipo de inconveniente. Pueden ser anillos anticonceptivos que solamente tienen progestágeno. Esos sí tienen el uso continuo, todo el tiempo se utilizan. En cambio, los anillos que tienen estrógeno o progestágeno son igual que las píldoras, 3 semanas de colocación y 1 semana de retiro. No hay ningún tipo de inconveniente. No, son las alternativas que se van a dar. Ahora, ¿qué tenemos acá? Pese a todo eso, miren ustedes, todos estos métodos son métodos precoito. O sea, uno va a usar el anillo, el parche, el condón, el Depo-Provera, la píldora anticonceptiva antes del coito para evitar un embarazo. Pero lamentablemente vamos a tener coitos en los que no hay protección. Pasa lo siguiente, acá ven ustedes. Ahí está, miren ustedes. Si 100 mujeres tuvieran un coito sin protección anticonceptiva, 8 se embarazarían. Pero si esas mujeres utilizaban la píldora del día siguiente o la anticoncepción de emergencia, solamente una se embarazaría. Es decir, tendríamos un 87% de protección. Entonces, entramos a ver, la anticoncepción hormonal de emergencia. Mecanismo de acción. ¿Cómo actúa la píldora del día siguiente? Mal llamada píldora del día siguiente. Entonces tenemos 2 mecanismos de acción básicos. O inhibe la ovulación, ¿no? O altera el moco cervical. Explico. Cuando hemos hablado del ciclo ovárico, hemos dicho que el folículo crece y cuando tiene 18 a 20 milímetros, ese folículo que va a explotar. ¿Qué se ha visto en estas pacientes que usan anticoncepción de emergencia? Si el folículo, o sea, si la mujer toma anticoncepción oral de emergencia y el folículo todavía no ha llegado a los 14 milímetros, esa dosis impide el crecimiento folicular y entonces tendríamos la inhibición de la ovulación. Pero si la mujer toma la píldora anticonceptiva cuando el folículo mide más de 14, de todas maneras ese folículo va a presentar ovulación. Entonces el mecanismo de ovulación va a depender de cuándo lo tome la mujer. Sin embargo, cualquier día que tome la mujer, el efecto a nivel del moco cervical sí se va a producir.
La mujer toma anticoncepción oral de emergencia y a las 2 horas de haber tomado la anticoncepción de emergencia, el moco cervical se hace espeso, impermeable, impidiendo capacitancia e impidiendo migración de espermatozoides. Con lo cual tenemos el mecanismo de acción anticonceptiva. Ahora bien, por esa razón, cuando sale la anticoncepción de emergencia, ¿qué se decía? Toma la píldora lo antes posible, máximo hasta las 72 horas postcoito. Y toma una segunda dosis, ¿no? 12 horas después. ¿Cuál era esa razón? De que cuanto menos tiempo pasaba entre la toma y el coito, la eficacia era mayor. Vean ustedes, acá tenemos el método nuestro con levonorgestrel. Si se tomaba antes de las 24 horas postcoito, 97% de eficacia. Si se tomaba hasta las 48 horas, bajaba al 85%. Si se tomaba hasta las 72 horas, bajaba al 58%. Y después ya no había razón porque no había eficacia. Pues se tomaba hasta las 72 horas. ¿Correcto? Una cosa importante. ¿Era un método o es un método seguro? Sí, es un método seguro. Tenemos el levonorgestrel. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene náuseas y tiene vómitos y mareos en una cantidad que desaparece en las siguientes 24 horas. Nada más. No hay ningún tipo de problemas. Es un método que es seguro. Tercero. Y aquí es lo que quiero ver. Miren ustedes. Lo que estamos haciendo con la píldora del día siguiente es interferir en un ciclo que ya comenzó, que ya está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, no es que la menstruación se va a presentar inmediatamente que toman la píldora de anticoncepción de emergencia. Hay pacientes que vienen a la consulta, doctor, tomo píldora y no viene a la menstruación. Es que vean ustedes, la menstruación en el 57% se presenta en los días esperados, o sea, los días que te debe venir tu menstruación a más de la mitad de las pacientes. Y con un retraso de hasta 7 días, otro 13%, otro 15%. En otras palabras, si una mujer toma la píldora de emergencia, su menstruación vendrá en los días esperados o máximo con una semana de atraso. Si la mujer tomó píldora anticonceptiva de emergencia y ya pasaron de su probable fecha de menstruación más de 7 días y no viene la menstruación, probablemente esa paciente esté embarazada y tendrá que hacerse su prueba de embarazo. Ojo, recuerden que la tasa de protección es 87%. Si yo lo cambio, le digo, la tasa de falla es de 13%, o sea, no es que sea 100%, o sea, va a haber un 13% de falla, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Ahora, el otro problema es, ¿lo tomo ese mismo, la ambifacía juntas 2 dosis o una dosis con 12 horas de separación? Y entonces, este es el estudio que hizo OMS cuando a la paciente le daba una píldora de 0,75 ahora y 12 horas después otra píldora, o le damos la misma dosis en una sola toma. Y el estudio que nos demostró que la tasa de embarazo era la misma, que los efectos secundarios eran lo mismo, ¿no? Y que inicio de menstruación era igual. Es decir, era mejor, bueno, era igual tomar una sola dosis o 2 dosis con separación de 12 horas. Por cuestión de rapidez y de que la paciente sea más ordenada, entonces se quedó que se tome una sola en una sola dosis. En la actualidad, entonces, la píldora del día siguiente se toma una sola dosis, idealmente antes de las 72 horas. Este cuadro me sirve para algo más, para hablarle un poquito del mifepristone, ¿no? O el RU486. El mifepristone es una antiprogestágeno, o sea, el mifepristone ingresa al organismo y bloquea a los receptores de progesterona, de tal manera que no deja que esa mujer tenga efecto progesterónico. Y si no hay efecto progesterónico, el embrión muere. Por eso que el mifepristone sí es un abortivo. Con una dosis de mifepristone se puede lograr el aborto hasta de un embarazo de 18 semanas.
Entonces, no comparemos anticoncepción de emergencia con el mifepristone, que se usa en algunos países. China, por ejemplo, lo usa. India lo usa. Y que se usa en todas las clínicas de aborto de Europa y de Estados Unidos. El mifepristone no se vende en farmacias, sino directamente de la empresa que lo produce a las instituciones en las que se genera este tipo de interrupción del embarazo. Entonces, por favor, mifepristone sí es abortivo. La píldora anticonceptiva de emergencia no es un abortivo porque tiene la tasa de falla que les estaba conversando. ¿Correcto? Ni hablar. También tenemos la píldora masculina. Se siguen haciendo los estudios y es que es más fácil frenar un proceso único y cíclico como es la ovulación a frenar un proceso constante y frecuente como es la formación de espermatozoides. Los últimos estudios nos hablan de darnos unos implantes de testosterona con el desogestrel que se convierte en etonogestrel, hemos visto, para bloquear el eje, y de esa manera la persona, el varón, durante los siguientes 3 meses se vuelve azospérmico. Pero el problema es que como le dan testosterona, que es anabólico, esto genera que la persona aumente de peso, ¿no? Todavía seguimos en estudios clínicos al respecto, ¿no? Y eso era más o menos lo que tenía que decirles. Antes de acabar esto, sí, tenemos, me dice preguntitas que tengo acá. ¿Por qué bloqueo tubario? Perdón, acá dice así. Se tiene CP 0.1. El problema es el siguiente, que va a depender de la técnica para el bloqueo. La técnica explica que uno tiene que cortar mínimo 2 centímetros de trompa. Esos 2 centímetros de trompa que corta me aseguran que luego cuando se separe la trompa no va a haber posibilidad de recanalización. Pero si uno hace un corte de menos de 2 centímetros, eso va a facilitar la recanalización de la trompa y por lo tanto la falla del método. Entonces todo va a depender de la técnica con la que se realiza el bloqueo de trompas. Doctor, ¿esos beneficios ante los cánceres de endometrio, colon y ovario es solo con anticonceptivos orales combinados o también con los mensuales que sin combinar? No. La prevención de cáncer de endometrio, cáncer de ovario y cáncer de colon son con las píldoras anticonceptivas combinadas o con los inyectables combinados o con los parches combinados. Es decir, la protección la obtenemos siempre con los métodos combinados. Doctor, la drospirenona, ¿en qué momento? Se me fue. ¿En qué momento utilizar? Actualmente la drospirenona en 4 miligramos viene como un anticonceptivo que se puede tomar a partir del primer día de menstruación. Trae un envase de 28 tabletas, 24 con drospirenona y 4 que no tienen hormonas, y que justamente en esos 4 días que está tomando, que son tabletas de color verde, la mujer presenta su menstruación y sigue tomándolo en forma continua. No hay ningún problema. Doctor Porches, ¿cómo se...? Lo que pasa es lo siguiente. Si la mujer empieza a menstruar hoy día que es lunes, se pone su primer parche. El próximo lunes se saca ese parche y se cambia al segundo parche. El tercer lunes se saca ese parche y se pone el tercer parche. Al siguiente lunes se saca el parche y ya no se pone nada. En esa semana que no se pone nada, como no tiene hormona, va a haber la caída del endometrio, viene la menstruación y acabando la semana vuelve a utilizar nuevamente un parche semanal. Esa sería la utilización. Doctor, la ovulación se produce por inhibición de ambas, de estrógeno y progesterona, pero el implanón con solo progesterona produce ovulación. Por eso quiero dejar indicado bien claro. Cuando uno tiene potencia, o sea, cuando es más potente el progestágeno, puede bloquear FSH y LH. O sea, todos los estudios
sobre píldora anticonceptiva se hicieron antes de la aparición del etonogestrel, que era el más potente de los progestágenos. Por eso todos los libros nos dicen estrógeno bloquea FSH y progesterona bloquea LH y los dos en conjunto me bloquean la ovulación. Eso es cierto. Lo nuevo es que ahora con el etonogestrel, con la drospirenona, que son progestágenos muy potentes, la potencia del etonogestrel o de la drospirenona me bloquea FSH y me bloquea LH, lo que me determina la anovulación y el efecto periférico. Entonces, ahora con los progestágenos potentes se logra la anovulación. ¿Cuál sería el mejor anticonceptivo? El mejor anticonceptivo es aquel que se acomoda más a la pareja. Eso es importante. Recordemos que los anticonceptivos no los prescribimos. Los anticonceptivos no los damos a mujeres enfermas. Los anticonceptivos se dan a mujeres sanas que nos piden orientación. Entonces, ellas deciden qué anticonceptivo es. Ahora, ya en términos médicos hablando, lo que promueve OMS es que preferible que las mujeres usen los métodos LARC. ¿Qué cosas son los métodos LARC? Son de larga duración. Porque los métodos de larga duración tienen que ver con menos intervención de la memoria o de la voluntad de la paciente. La píldora anticonceptiva es un muy buen método, pero yo necesito que la paciente todos los meses recuerde y tenga la voluntad, pero todos los días, de tomar su píldora. Porque si se olvida o no tiene la voluntad, entonces el método falla. Si a la mujer le pongo un dispositivo, un Mirena, 5 años de uso, le pongo un implante, no necesito que haya la voluntad de la paciente, porque el implante, con o sin voluntad, sigue haciendo su acción. El dispositivo intrauterino sigue haciendo su acción. Le pongo el Depo-Provera y en los siguientes 3 meses no necesito la voluntad de la paciente porque se está produciendo el efecto. Entonces, lo que propone OMS entre los métodos anticonceptivos, los métodos LARC o de larga duración son mejores porque intervienen menos la voluntad de la paciente. Ahora, si me dicen qué método es el mejor, estamos viendo que el implante, primero que es un LARC y es el que tiene la tasa más baja de índice de PER, es un excelente método anticonceptivo. Después tenemos los dispositivos intrauterinos, ¿no? Que se pueden utilizar sin problema. Dime. Dos preguntitas. En la tasa de mortalidad materna, le entendí que vale por varios años, por cada, no sé si cada 5 años, cada 10 años. No, la mortalidad materna, se puede medir por quinquenios, pero la mortalidad materna se hace la medición anual. Año a año. Doctor, ¿y cuáles serían o no hay efectos adversos de los dispositivos? Ya. ¿Acá me dicen algo más? Ya. Entonces aquí ahorita tu pregunta, a ver qué me dicen acá. ¿Mujer con quistes mamarios pueden usar anticonceptivos? Sí, no hay ningún problema, ya les dije que no hay problema. ¿En qué anticonceptivo usan en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial? Podemos utilizar los anticonceptivos que solo tienen progestágeno porque no tienen estrógeno, no interfieren con metabolismo de carbohidrato, ni interfieren con el problema de la presión arterial. Miren ustedes, salió el concepto solo. ¿Cuánto tiempo se puede usar los inyectables y orales implantes de manera continua? Hoy se me fue. ¿Dónde está eso? Acá está. Y de manera continua puede evitar mayor efecto adverso y cuánto tiempo se debe descansar. Ese es otro mito de las señoras obstetrices. Nosotros somos médicos. Los anticonceptivos hormonales se usan el tiempo que la mujer necesite utilizarlos. Si le quiere usar un mes, un mes. Si quiere usar un año, un año. Si quiere usar 5 años, 5 años. Si quiere usar 8 años, 8 años. No hay necesidad de descansar ni del concepto de que hay que limpiar. Ese es un concepto del año 70 más o menos, ¿no? Que decían la mujer, si vas a tener tus hijitos, por lo menos son 3 meses sin anticonceptivos para que se limpie tu sangre. Ese concepto no sé de dónde salió. Recuerden ustedes, la píldora tiene efecto anticonceptivo máximo 24 horas. Hoy tomo la píldora para que ese efecto funcione hasta mañana a las 24 horas. Mañana no tomo píldora, ya no hay ningún efecto.
El inyectable de mes me pongo para los 30 días. Pasados los 30 días ya no tengo efecto. Me pongo el implante por los 3 años. Pasados los 3 años, ya no, ya se acabó el estradiol, ya no hay hormona, ya no hay ningún efecto. Y la mujer lo va a usar todo el tiempo que quiera. Ese concepto de limpiarse o de descansar es un concepto antiguo, no existe. Si la píldora del Levonorgestrel de emergencia ya no es efectiva cuando el cigoto mide de 14... Aguanta, perdón. Cuando yo digo cigoto, estoy hablando de un huevo fecundado. Yo estoy hablando de un folículo que mide 14 milímetros. Hemos dicho que el folículo, ¿no?, primario, folículo secundario, folículo antral, folículo preovulatorio y el folículo ovulatorio. El folículo cuando mide 14 milímetros, el folículo, tiene lo que se llama la capacidad de autoprotección. Le dé lo que le dé a la paciente, ese folículo sigue creciendo y termina eclosionando. Pero si yo le doy a la mujer anticonceptivos de emergencia y el folículo medía 10 milímetros, todavía no tiene la autoprotección y entonces ese folículo deja de crecer y yo tengo el problema de anovulación. Ojo, es folículo, no es cigoto. El cigoto ya es huevo fecundado. Ya, ¿y cuál era tu pregunta de...? Ya, el dispositivo intrauterino, como verás, ¿qué va a pasar? Es un cuerpo extraño dentro del útero. Por lo tanto, que va a generar que el útero trate de expulsarlo. El primer efecto secundario que tenemos es el dolor tipo cólico menstrual, tratando de expulsarlo. Segundo lugar, como el dispositivo intrauterino, al liberar el cobre, generaba un efecto inflamatorio en el endometrio, ese efecto inflamatorio endometrial va a tener mayor cantidad de capilares y por lo tanto cuando la mujer menstrua va a menstruar en mayor cantidad y en mayor tiempo. Que son los dos efectos secundarios más importantes, el dolor y el sangrado abundante. Listo. Con eso hemos acabado esta parte. Vamos a avanzar un poquito más. Y entramos a la endometriosis. ¿Qué cosa es la endometriosis? Miren ustedes, es tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Y cuando digo tejido endometrial me refiero a el estroma y a las glándulas endometriales. La endometriosis es benigna. No se maligniza, ¿no? Y entonces, vamos a ver que hay una endometriosis superficial y endometriosis profunda. Luego vamos a ver esa clasificación. Vamos a entrar acá de frente nosotros. En general, 3% de la población presenta endometriosis. Pero, si yo separo a la población en edad fértil, de esa población en edad fértil, más o menos hay el 10% de pacientes con endometriosis. Si separo a las mujeres que tienen dolor pélvico crónico, sube a 20%. Y si cojo pacientes que tienen problemas de fertilidad, sube al 40%. Correcto. Entonces, la endometriosis puede ser asintomática, o puede tener sintomatología evidente. Vamos viendo ahora. ¿Por qué hay endometriosis? Entonces, básicamente, dos grandes teorías. Uno, el desarrollo de metaplasia, ¿no? Y el otro, la diseminación endometrial. Teorías desde 1908. Hasta que el doctor Samson, que ahí lo tienen en la foto, establece que la teoría más común y más frecuente que hasta ahora se mantiene es la diseminación de tejido endometrial en la cavidad pélvica debido a la menstruación retrógrada. Es decir, cuando una mujer menstrua, parte del endometrio cae al exterior, lo que llamamos menstruación, y parte por las trompas cae a la cavidad pélvica y genera los focos endometriósicos. ¿No? Miren ustedes, hasta en un 90% de mujeres tienen menstruación retrógrada. ¿No? Entonces,
La teoría más importante es la teoría de la menstruación retrógrada y viene la otra teoría del trasplante mecánico, un poco más raro, pero generalmente esta es una teoría, cuando cuando el endometrio va cayendo durante la menstruación, en ese endometrio que hemos visto que es un endometrio que se ha necrotizado, todavía hay grupos celulares vivos que tienen vitalidad y viabilidad. Entonces, si yo estoy atendiendo un parto, hice una episiotomía y luego del parto empiezo a suturar la episiotomía y va cayendo sangre de la cavidad uterina y en esa sangre hay células endometriales vivas y yo no limpio bien y cierro mi episio y he dejado células vivas de endometrio, ahí estoy generando un implante mecánico. O si a una cesárea corto el útero y luego cierro el útero, al cerrar el útero puedo estar implantando células endometriales dentro del músculo uterino y estoy generando la famosa adenomiosis o la endometriosis del músculo uterino. ¿Está bien? Ya está. Ahora bien, la pregunta es si el 90% de mujeres tienen menstruación retrógrada, porque el 90% de mujeres no hacen una endometriosis, es que existen factores protectores. Dependiendo si funcionan esos factores o no funcionan, va a ser más fácil o más difícil que la mujer haga su endometriosis. ¿De qué depende? De factores anatómicos, ¿no? Dependiendo del útero. Cuanto más retroflexo es el útero, más fácil es que haya menstruación retrógrada. Depende del factor genético. Se ha visto en gemelas, se ha visto de mamá a hijas, ¿no? Depende del factor hormonal, pero básicamente el factor inmunológico y peritoneal. Me refiero a todo esto básicamente, ¿no? Cuando se produce la caída del endometrio, aquí entramos, ¿no? Cae el endometrio en la cavidad endometrial, el líquido peritoneal tiene colagenasas que diluyen o separan a ese grupo, ese macizo de células que ha caído como coágulo. Entonces, al separarlas, los macrófagos fácilmente digieren a estas células y no dejan ningún remanente endometrial y ha habido la protección total del endometrio que ha caído a la cavidad pélvica. Pero si la paciente tiene alteraciones inmunológicas en cuanto a sus macrófagos o tiene un piso pélvico dañado porque ha tenido antes enfermedad pélvica inflamatoria, porque tiene prolapso, porque ha sido operada, ese endometrio que ya no es tan liso, que tiene entrantes y salientes, bridas, adherencias, va a servir entre comillas como sitios donde se oculten o se vayan a colocar esos coágulos de endometrio y entonces va a ser mucho más difícil que puedan ser destruidos y de ahí entonces se va a producir fácilmente un foco endometriósico. Correcto, y estamos viendo acá. Ahora bien, vamos a ver, ¿cómo hago mi diagnóstico de endometriosis? Y yo siempre les he dicho que se acuerden, digo, en endometriosis, en la enfermedad DIS. ¿Por qué? Porque me trae las DIS. ¿Qué me trae? La dismenorrea, dolor durante la menstruación. Me trae la dispareunia, dolor durante el coito, y me trae la disquexia, es decir, dolor a la evacuación intestinal. Entonces, eso es básico que nos acordemos los DIS, ¿no? Disquexia, dispareunia y dismenorrea. Y lógicamente me puede traer la infertilidad. Vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? A veces la paciente no tiene ninguna sintomatología, viene por sangrado uterino, ¿no? O por problema de infertilidad. Es decir, no hay relación a veces entre la severidad del cuadro y la manifestación clínica que la paciente posee. Sin embargo, la teoría de la diseminación de Sampson no me explica, y aquí se habla ya de la metaplasia, la presencia de tejido endometrial fuera de cavidad pélvica en sitios tan raros y alejados de la pelvis como pueden ser pacientes que tienen en los bronquios tejido endometrial y que cada vez que la mujer menstrua presentan hemoptisis.
O que la paciente presenta tejido endometrial en la articulación coxofemoral y que cada vez que hay menstruación hay dolor y cojera en la zona coxofemoral donde está el foco endometriósico. O que puede haber foco endometriósico en la pituitaria nasal o en la vejiga urinaria. Y cada vez que hay menstruación se presenta epíxtasis o se presenta hematuria. No, Samson no puede explicar eso, entonces ahí se explica la teoría de la metaplasia. Lo que quiere, conceptos básicos de los siguientes, que el endometrio obedece a las hormonas en el sitio que se encuentre, sea cavidad endometrial o sea fuera del endometrio. Por eso que la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente. Y la segunda pregunta que les pudieran hacer es, la respuesta al efecto hormonal del endometrio no es igual del endometrio localizado en cavidad uterina, el normal, del endometrio que es ectópico. La respuesta es diferente, por eso que vamos a tener algunos problemitas. Vamos explicando. Entonces, este está acá, ya está. Sí, acá vamos a explicar. Entonces, miren ustedes, vamos a la exploración física. Si yo les pongo el ejemplo acá, visto de frente, acá tengo el útero, acá está la trompa, acá está la otra trompa. ¿Qué cosa hay debajo de las trompas? Un ovario y el otro ovario. Por lo tanto, si estoy hablando de la teoría de la menstruación retrógrada, cuando se produzca el sangrado retrógrado, ¿a dónde va a caer ese sangrado? A ovario. Primera zona de implantación son los ovarios. ¿Correcto? Ahora, vamos a ir a esta misma paciente, pero en perfil. Es decir, ahora tengo el útero por acá. Acá está la vagina. Y por acá atrás está el recto. Cuando se produce la menstruación retrógrada, que ya cayó acá a los. Luego esa menstruación retrógrada se va a ir acá atrás, donde entre el recto y el útero, el fondo de saco vaginal, aquí lo vamos a tener. Y eso explicará dos cosas, como acá se forman las adherencias, cuando la persona tenga un coito, al moverse el útero va a doler la dispareunia. Y como está pegado el recto a esta zona, cada vez que la paciente defeca va a tener dolor la disquexia. Entonces miren, solamente por cuestión anatómica estamos viendo ese tipo de problemas. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La paciente generalmente viene con las famosas DIS, ¿no? Dismenorrea, disquexia, dispareunia, o viene porque tiene infertilidad o sangrado. Hacemos la anamnesis y le ponemos el espéculo. Y en el espéculo, ¿qué vamos a ver? Si nos vamos al fondo de saco, como refiere aquí en la foto, el fondo de saco se ve sencillamente rosado. Pero si la paciente tiene endometriosis que está en el fondo de saco, en el tabique recto vaginal, se va a ver una coloración media azulada o violácea, lo que me indica, ese es un foco endometriósico. A estas pacientes es mejor examinarlas durante su ciclo menstrual. Normalmente cuando viene la paciente y dice, pasemos a la evaluación ginecológica, doctor, estoy menstruando. Ya, entonces posponemos el examen para verla a ella cuando no está menstruando. Pero si estamos sospechando de una paciente que tiene endometriosis, no es adecuado examinarla en los días de menstruación, porque como el foco endometriósico está en ese momento en acción, uno pone el espéculo y fácilmente puede ver las zonas de más violáceas o azuladas que nos indican focos endometriósicos, ¿no? Con el tacto para ver si hay movilización o no hay movilización. Correcto. La ecografía nos va a ayudar. Es lo típico que nos preguntan en el examen siempre cuando uno ve una tumoración que es ecorefringente de aspecto de vidrio esmerilado. No estamos hablando de la posibilidad de un endometrioma o un quiste chocolate, como que se le va a llamar. ¿Correcto?
hacemos por ecografía. Seguimos, ya está, ¿no? Y vienen los marcadores. Volvemos. Ya hemos hablado de este marcador. El CA125 es un marcador tumoral inespecífico. El CA125 yo lo voy a encontrar elevado cuando tengo daño peritoneal, que puede ser por infección o por inflamación. El CA125 también lo voy a encontrar yo cuando tengo un CAD de ovario, como hemos visto en clases anteriores. Como el endometrio ectópico está en cavidad pélvica, está dañando peritoneo, entonces vamos a encontrar que el CA125 también se va a encontrar elevado. Entonces podemos hacer el diagnóstico al respecto. Ahora, cuando se trata de una endometriosis profunda, es decir, que está ubicada en otras partes, metido por el recto, metido en la parte superior del abdomen, ahí se va a hacer una resonancia magnética para ver realmente a dónde y cómo es que se encuentran los focos endometriósicos. ¿Ah? Sin embargo, sigue siendo el gold estándar la laparoscopía. Porque uno entra con el laparoscopio y va a hacer el diagnóstico porque ve los focos endometriósicos, saca la biopsia para definir exactamente qué es una endometriosis y de acuerdo a la extensión puede decir, ¿no?, el grado, o sea, la clasificación y el pronóstico que tiene esa paciente en cuanto se refiere a su cuadro de endometriosis. ¿Está bien? El tipo de manchas que se van a ver, ¿no? Diferentes formaciones acá. Y esto es a lo que les decía. Entonces, en la actualidad, a la endometriosis se le clasifica en 4 grupos. El grupo 1 y 2, que es mínima y leve. El grupo 3, que es moderada, y el grupo 4, que es severa. ¿A qué le llamamos una endometriosis mínima y leve? A la endometriosis superficial, la que se encuentra en peritoneo. Uno entra y solamente encuentra pegado en peritoneo. Esa es una superficial mínima, no hay problema. En la moderada ya hay el endometrio en ovario, los endometriomas ováricos o quistes chocolates, ¿no? O endometrio de más de 3 centímetros. Y la severa, o llamada endometriosis profunda, ya hay endometriomas bilaterales, están en profundidad y se encuentran en diferentes partes de nuestro pelvis. Entonces quedamos así, ¿no? Entonces, las superficiales, solo peritoneo. Las moderadas, que están en los ováricas, y la profunda, que está en ovario y en todas las partes del pelvis, de la pelvis, nada más. ¿No? Los 3 tipos. Como les decía a ustedes, donde más se acomodan, primero es ovario, luego el fondo de saco posterior y luego el fondo de saco anterior, lo que les expliqué en el dibujito, por eso tenemos el problema de la dispareunia y de la disquexia. Fácil. Ahora bien, tratamiento. Y acá sí que ser bien claro. Hasta hace algunos años, el primer tratamiento para endometriosis era el quirúrgico y después era el médico. Ahora se ha hecho el cambio. Primero es el tratamiento médico y después es el tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? Son los 2 tratamientos. El tratamiento médico y el quirúrgico. Vamos al quirúrgico rápido. ¿Para qué hago el quirúrgico? Para ver realmente el grado que tiene la paciente de endometriosis, si es superficial, si es endometriomas en los ovarios, si es profunda, y luego tratar de quemar, de sacar todos los focos endometriosos que se puede y acomodar la anatomía a lo más fisiológicamente posible. Esa es la idea del tratamiento quirúrgico. Pero lamentablemente a veces con el tratamiento quirúrgico pues uno no logra resecar todos los focos endometriósicos. Si es una profunda, uno de pronto no logra encontrar esos focos quirúrgicos, esos focos endometriósicos y sencillamente esto va a seguir el proceso, ¿no? Entonces, no entra, solamente este es un cuadro, no se hagan problemas, pero lo que le decía, que la respuesta del endometrio ectópico o fuera del útero no es la misma que la respuesta dentro
o del endometrio que está dentro del útero. La respuesta es totalmente diferente, ¿no? Pues bajamos acá y entonces entramos a este tipo de tratamientos. Me refiero a esto. Ahora miren ustedes. De todos estos tratamientos, ¿cuál era la idea? De que la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, básicamente estrógeno dependiente, porque el estrógeno es el que hace crecer el endometrio. Entonces, si yo le doy a mi paciente cualquier sustancia hormonal que le disminuye el crecimiento endometrial, de alguna forma yo la estoy ayudando. Por eso, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Vamos viendo, ¿ya? Los análogos de GnRH. ¿Qué hemos dicho? Cuando a una paciente le damos los análogos de GnRH, le bloqueamos los pulsos de FSH y de LH. Si no hay pulsos de FSH ni de LH, no hay función ovárica. No hay estrógeno ni progestágeno. Y por lo tanto, ese endometrio no tiene el estrógeno que le permite crecer. Esa es una buena alternativa. Recuerden ustedes que los análogos de GnRH le van a generar a la paciente una menopausia médica y que estos medicamentos solamente se usan máximo 6 meses. Porque si uso GnRH más de 6 meses, me voy a llevar a la paciente a una osteoporosis. Ya está. El danazol y la gestrinona se usó y ahora se usa mucho menos. ¿Por qué? Porque ven ustedes, son derivados de la testosterona. Y entonces, como son derivados de testosterona, si bien me bloquean el eje, pero por el efecto androgénico pueden generar androgenización en la mujer, es decir, acné, mayor cantidad de pelusa corporal y la voz gruesa. Por eso no se usan mucho. Una alternativa es usar los anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es el concepto? Que cualquier anticonceptivo siempre disminuye el crecimiento endometrial, entonces de algo me va a ayudar. Y luego entonces vienen ahora los gestágenos. ¿Se pueden usar los gestágenos? Sí, nos van a ayudar bastantes. Y ahora sí voy. En la actualidad, el gestágeno que más se usa es el Dinogest, porque es un gestágeno que específicamente actúa impidiendo crecimiento endometrial. Y es un gestágeno hecho, entre comillas, en laboratorio, específicamente para la endometriosis. Porque no solamente impide el crecimiento endometrial. Con esto acabo. Miren, yo le dije a ustedes que el endometrio fuera del útero se comporta diferente de dentro del útero. El endometrio fuera del útero, el foco de endometrio, primero empieza a crecer y se escapa del ciclo de apoptosis normal. Es decir, ese endometrio que crece, desarrolla, envejece y muere, en los ectópicos no. Obvia la apoptosis y continúa su crecimiento. Por eso que los focos van creciendo. Segundo, ese foco endometriósico permite la formación de neovasos. Y si tengo neovasos, eso facilita que haya alimentación suficiente para que el foco endometriósico perdure. Y tercero, ese endometrio ectópico facilita la formación de neonervios, es decir, la formación de terminaciones nerviosas, lo que generan el dolor. ¿Qué hace el Dinogest? El Dinogest actúa directamente bloqueando crecimiento del endometrio, aumentando la tasa de apoptosis, disminuyendo vascularización y evitando la formación de terminaciones nerviosas. Es decir, hace todo para evitar la formación de mayor cantidad de endometriomas. Por eso que en la actualidad el primer tratamiento es el tratamiento médico y después ya viene el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el medicamento? El Dinogest.
¿Qué cosa es? Un progestágeno potente, específica acción a nivel de endometrio. Cuando usamos el tratamiento quirúrgico, luego viene después, ¿no? Para quemar los focos, como hemos dicho. Ahora, en el caso de que sea una endometriosis muy profunda y la mujer ya no desee querer tener familia, en ese caso podemos pasar al tratamiento quirúrgico radical, es decir, sacar los ovarios y sacar el útero. Pero eso ya es un tratamiento radical de última. Entonces, primer tratamiento de endometriosis, tratamiento médico. ¿Con qué? Dinogés. Segundo opción, el tratamiento quirúrgico conservador y finalmente el tratamiento radical. Esto del metabolismo óseo, ya les expliqué que no puedo usar más de 6 meses los análogos de GnRH. Y recordar que esta enfermedad lamentablemente es recurrente. Y ven ustedes acá, para que tengan una idea, 56% de pacientes hacen recurrencia entre 5 a 7 años. Entonces, por eso es importante que una vez que hemos, entre comillas, manejado a una paciente con endometriosis, hacerle sus controles porque esa enfermedad puede presentar recurrencia. Punto. Conclusión entonces, nuestro tratamiento primero es tratamiento médico, luego viene el quirúrgico. Aquí yo les había puesto cualquiera de los mismos resultados, pero esto era antes de la aparición del Dinogés, que en la actualidad es el tratamiento, es el progestágeno estrella. ¿Correcto? Listo. Aquí nos vamos a quedar nuestro descansito de unos 15 minutos y luego continuamos con la siguiente clase. Si tuvieran las preguntas, las hacen y las respondemos cuando regresamos del descanso. Gracias, muchachos.